¿Sientes que hay ataduras espirituales impidiendo tu avance? La Biblia nos muestra que no estamos indefensos ante las maldiciones y ataques del enemigo. En el Salmo 91 encontramos una clave poderosa. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91:2. Este salmo no es solo palabras, sino un escudo divino contra toda opresión espiritual. A lo largo de la historia, creyentes han encontrado en sus versículos la protección y la liberación que solo Dios puede dar. Hoy exploraremos cómo aplicar este salmo en tu vida para romper toda maldición y caminar en la victoria que Cristo ya ganó para ti. ¿Estás listo para descubrir el poder que hay en la palabra de Dios? Desde tiempos antiguos el ser humano ha sentido el peso de fuerzas invisibles que parecen frenar su camino, como si algo más allá de lo comprensible estuviera obstaculizando su destino. Las Escrituras nos enseñan que no estamos luchando solo contra lo que vemos, sino contra poderes espirituales que buscan desviarnos del propósito de Dios. Efesios 6:12 nos lo advierte con claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta revelación nos muestra que muchas de las batallas que enfrentamos en nuestra vida no tienen un origen natural, sino que son el reflejo de una guerra espiritual en la que cada persona está involucrada, lo sepa o no. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha experimentado el poder de las maldiciones y sus efectos devastadores. En el Antiguo Testamento vemos cómo la desobediencia abría puertas a la opresión. Cuando Israel se alejaba de Dios, el enemigo encontraba la oportunidad de someterlo. Sin embargo, Dios nunca los dejaba sin una salida. Cada vez que clamaban, Él respondía con poder, rompiendo cadenas y restaurando lo que el enemigo había intentado destruir. Un ejemplo claro es la historia de Balaam, un profeta que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, pero que, en lugar de ello, solo pudo declarar bendición sobre ellos porque Dios estaba con su pueblo. En Números 23:8, Balaam exclama: ¿cómo maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? ¿Cómo denunciaré al que Jehová no ha denunciado? Este episodio es una prueba irrefutable de que cuando estamos bajo la cobertura de Dios, ninguna maldición tiene poder sobre nosotros. Pero ¿qué ocurre cuando sentimos que hay algo oprimiéndonos? Cuando todo parece ir en nuestra contra sin explicación aparente. Muchas personas viven bajo ciclos repetitivos de fracaso, enfermedad, depresión o escasez, sin darse cuenta de que podrían estar bajo el efecto de una maldición generacional o un ataque espiritual. La buena noticia es que Dios nos ha dado armas para vencer, y una de las más poderosas se encuentra en su palabra. El Salmo 91 es un escudo espiritual que ha sido usado por generaciones como una oración de protección y liberación, escrito por David. Este salmo no es solo poesía, sino una declaración de guerra contra toda obra del enemigo. Desde el primer versículo, el Salmo 91 establece una promesa de refugio para aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí vemos un principio clave. La protección de Dios no es para cualquiera, sino para aquellos que habitan en su presencia. No basta con conocer a Dios de lejos, es necesario vivir en comunión con Él. Cuando hacemos de Dios nuestro refugio, ninguna maldición, ningún ataque del enemigo puede prevalecer contra nosotros. En la historia bíblica encontramos numerosos ejemplos de cómo la presencia de Dios es un escudo contra las maldiciones. Uno de los relatos más impactantes
es el de Daniel en el foso de los leones. Aunque fue sentenciado a muerte injustamente, su vida no estaba en manos de los hombres, sino en las de Dios. Daniel 6:22 relata el milagro. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Este es el poder de habitar bajo la sombra del Altísimo. Cuando confiamos en Dios, Él nos rodea con su protección y rompe cualquier plan del enemigo en nuestra contra. A lo largo de la historia de la Iglesia, innumerables creyentes han experimentado el poder del Salmo 91 en sus vidas. Misioneros en tierras hostiles han sido librados de la muerte de manera inexplicable. Familias enteras han visto cómo la enfermedad se aparta de sus hogares después de proclamar este salmo con fe. La clave está en entender que no es un simple conjunto de palabras, sino una declaración de autoridad en el mundo espiritual. En Mateo 4:4, cuando Satanás intenta tentar a Jesús, Él responde con firmeza: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos enseña que la palabra de Dios tiene poder cuando la proclamamos con fe y convicción. En tiempos de guerra, los soldados han llevado consigo fragmentos del Salmo 91 como un amuleto de protección. Durante la Segunda Guerra Mundial hay testimonios de batallones enteros que oraban este salmo antes de entrar en combate y volvían sin bajas, mientras que otros ejércitos sufrían grandes pérdidas. Esto nos recuerda que la batalla espiritual es real y que las promesas de Dios son tangibles para aquellos que las toman en serio. Cuando el Salmo 91 declara: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, nos está mostrando que no importa cómo venga el ataque, Dios nos ha dado la victoria. Ya sea una opresión que sentimos sin explicación, una crisis repentina o una enfermedad que parece no tener solución, la respuesta sigue siendo la misma: confiar en Dios y declarar su palabra con autoridad. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencen por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Es decir, la combinación del sacrificio de Cristo y nuestra confesión de fe nos hace inquebrantables ante cualquier maldición. Sin embargo, es importante entender que la protección divina no opera en quienes viven en desobediencia. La Biblia nos advierte que el pecado abre puertas al enemigo. En Deuteronomio 28, Dios establece bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. El versículo 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto significa que si queremos vivir bajo la protección de Dios, debemos caminar en fidelidad a Él. Por eso, antes de proclamar el Salmo 91, es esencial examinar nuestro corazón y pedir perdón por cualquier pecado que haya dado lugar al enemigo. 1 Juan 1:9 nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento sincero cierra las puertas al enemigo y nos posiciona bajo la cobertura de Dios. Cuando vivimos en obediencia y declaramos la palabra con fe, las cadenas comienzan a romperse. No importa cuán fuerte parezca la opresión, la autoridad de Dios es mayor. El Salmo 91 concluye con una promesa que lo cambia todo: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la garantía de Dios para quienes confían en Él: una vida de plenitud y victoria sobre toda maldición. Las palabras del Salmo 91 son un arma de poder contra toda obra del enemigo, pero su efectividad no está en la repetición mecánica
sino en la fe con la que se proclaman. En la Biblia, cada vez que Dios libera a su pueblo, lo hace a través de su palabra. Desde la creación del mundo, cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz apareció, hasta la resurrección de Lázaro, cuando Jesús declaró con autoridad, Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. La palabra de Dios no solo describe la realidad espiritual, sino que la transforma. Por eso, quienes habitan al abrigo del Altísimo y declaran sus promesas con fe, no están repitiendo palabras vacías, sino estableciendo el orden divino sobre sus vidas. El enemigo siempre ha intentado quebrantar la confianza del ser humano en la protección de Dios, pero aquellos que entienden el poder de su presencia no son fácilmente sacudidos. En el desierto, Satanás intentó usar las mismas escrituras para tentar a Jesús, citando el Salmo 91, 11 a 12, al decirle que si era el Hijo de Dios, podía arrojarse desde lo alto, porque estaba escrito que los ángeles lo guardarían. Pero Jesús, conociendo la voluntad del Padre, respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Esto demuestra que la Escritura no es un amuleto, ni una fórmula mágica, sino una revelación de la voluntad de Dios para aquellos que le obedecen. A lo largo de la historia de Israel, las maldiciones que cayeron sobre el pueblo no fueron producto del azar, sino el resultado de alejarse de la presencia de Dios. Cuando Israel rompía su pacto con el Señor y se contaminaba con ídolos y prácticas paganas, la protección divina se apartaba y el enemigo encontraba una oportunidad para afligirlos. Pero cada vez que volvían a Dios con un corazón arrepentido, Él restauraba su destino y destruía el poder de la maldición sobre ellos. En 2 Crónicas 7:14 está la clave. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Salmo 91 no solo es una promesa de protección, sino también un recordatorio de que hay una condición para recibir esa protección: habitar bajo la sombra del Omnipotente. Esto significa vivir en constante comunión con Dios, sin permitir que nada se interponga entre su presencia y nuestra vida. La historia del pueblo de Israel muestra que siempre que confiaron en Dios y caminaron en sus caminos, ninguna maldición pudo prevalecer contra ellos. En Números 21, cuando los israelitas fueron atacados por serpientes venenosas debido a su pecado, Dios les dio una instrucción: levantar un asta con una serpiente de bronce, y cualquiera que la mirara sería sanado. No fue el objeto en sí lo que los libró, sino su obediencia y fe en la palabra de Dios. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que confían en Él sin reserva. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó a Jericó, no fue por la fuerza de sus ejércitos que conquistaron la ciudad, sino por la obediencia a la instrucción divina de marchar alrededor de los muros durante 7 días y clamar con voz de victoria en el momento indicado. Cuando lo hicieron, los muros cayeron. Josué 6:20. La fortaleza de Jericó no cayó por estrategias humanas, sino por el poder de la palabra de Dios manifestada a través de la fe y la obediencia. El Salmo 91 declara que Dios librará a su pueblo de la trampa del cazador y de la peste destructora. En tiempos antiguos, las trampas del cazador eran la amenaza constante de los enemigos que intentaban atrapar a los desprevenidos, y las pestes representaban las enfermedades que asolaban a las naciones. En la actualidad, estas palabras siguen siendo relevantes porque el enemigo sigue colocando trampas en forma de tentaciones, mentiras y opresiones espirituales, y las pestes continúan manifestándose en diferentes formas de aflicción.
Sin embargo, la promesa de Dios sigue en pie. Él es el refugio y fortaleza de aquellos que en Él confían. Cuando el Salmo dice que Dios cubrirá a los suyos con sus plumas y que bajo sus alas estarán seguros, está usando la imagen de un ave protegiendo a sus crías. En Deuteronomio 32:11, Dios es comparado con un águila que cuida de sus polluelos y los lleva en sus alas. Esta imagen revela la ternura y el cuidado de Dios, pero también su poder para levantar a los suyos por encima del peligro, no importa qué tan grande sea la opresión. El poder de Dios es mayor. La Escritura también habla del escudo y el broquel como símbolos de la protección divina. El escudo es el arma de defensa que impide que las flechas enemigas alcancen su objetivo. En Efesios 6:16, Pablo nos exhorta a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Esto significa que la fe en Dios es la defensa contra las mentiras, los ataques y las acusaciones del enemigo. Sin fe, cualquier palabra de maldición, cualquier obra de oscuridad puede afectar la vida de una persona. Pero cuando la fe está firme en Dios, nada puede penetrar la protección divina. El Salmo 91 continúa asegurando que no se debe temer al terror nocturno ni a la saeta que vuele de día. En la antigüedad, el terror nocturno se asociaba con ataques sorpresivos de enemigos y con la opresión demoníaca que operaba en la oscuridad. Pero quienes confían en Dios no tienen que temer, porque Él es su guardián en todo momento. En el libro de Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, el pueblo de Israel fue librado, porque tenían la señal de la sangre del cordero en los dinteles de sus casas. Esta sangre era una prefiguración de la sangre de Cristo, que nos protege del juicio y del poder del enemigo. El poder de la maldición no puede sostenerse contra la sangre de Cristo ni contra la palabra de Dios. En Apocalipsis 12:10-11 se declara que los creyentes vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Esto significa que hay dos armas espirituales que destruyen toda obra de las tinieblas: el sacrificio de Cristo en la cruz y la proclamación de la verdad divina. Cuando el Salmo menciona que caerán 1000 a un lado y 10.000 a la derecha, pero que el mal no llegará a los que confían en Dios, está revelando la diferencia entre aquellos que están bajo su cobertura y aquellos que están expuestos al enemigo. La historia del pueblo de Dios demuestra que la obediencia y la fe son la clave para mantenerse firme en medio de la adversidad. En el libro de Reyes, cuando el ejército de Asiria rodeó la ciudad de Jerusalén, el rey Ezequías oró a Dios y en una sola noche el ángel del Señor destruyó a 185,000 soldados enemigos. 2 Reyes 19:35. La protección de Dios no es simbólica, es real y poderosa. El Salmo 91 concluye con una de las promesas más extraordinarias: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La salvación que Dios ofrece no es solo para el alma, sino para el cuerpo, la mente y todo aspecto de la vida. Es una salvación completa que restaura lo que el enemigo ha intentado destruir. En Isaías 54:17 Dios promete: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de aquellos que ponen su confianza en Dios. El poder de este salmo no está en las palabras mismas, sino en el Dios que las respalda. Cuando se proclama con fe y se vive en obediencia a su voluntad, ninguna maldición puede prevalecer. La victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Y quienes habitan al abrigo del Altísimo caminan en esa victoria. El Salmo 91 revela una realidad espiritual que pocos comprenden por completo. En su esencia, este pasaje no es solo una afirmación de protección, sino una proclamación de autoridad sobre toda obra de las tinieblas. La Biblia deja claro que hay dos reinos en constante oposición: el reino de Dios y el reino del enemigo. Jesús lo expresó en Lucas
10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no es un concepto abstracto, sino una verdad que se manifiesta en la vida de quienes se mantienen firmes en la palabra de Dios. La razón por la que muchos no ven la plenitud de esta protección es porque la autoridad espiritual solo puede ejercerse a través de la fe y la obediencia. A lo largo de la Escritura se evidencia cómo Dios establece un cerco de protección sobre aquellos que le son fieles. En Job 1:10, Satanás reconoce que Job está rodeado de un vallado divino que lo protege de todo ataque. Sin embargo, cuando el pecado, el temor o la incredulidad entran en la vida de una persona, esa cobertura se debilita. En el caso de Job, su temor constante de perderlo todo fue la brecha que permitió al enemigo atacarlo. La clave para mantener el cerco divino intacto es confiar plenamente en Dios y rechazar cualquier forma de miedo o duda que pueda abrir puertas al adversario. Las maldiciones no operan de manera aleatoria. En la Biblia se muestra que tienen un fundamento legal en el mundo espiritual. Cuando una persona se aleja de los principios de Dios, se expone a consecuencias que permiten la acción del enemigo. Deuteronomio 28 establece una clara distinción entre la bendición que sigue a la obediencia y la maldición que acompaña la desobediencia. Pero incluso en medio de la justicia divina, Dios siempre provee una salida para la restauración. Gálatas 3:13 declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La obra de Cristo en la cruz rompió todo derecho que el enemigo pudiera reclamar sobre aquellos que le pertenecen. El Salmo 91 establece que Dios envía a sus ángeles para guardar a los suyos en todos sus caminos. Esta verdad se ve reflejada en múltiples relatos bíblicos donde los ángeles actúan como instrumentos de liberación. En Daniel 6, cuando fue lanzado al foso de los leones, un ángel fue enviado para cerrar la boca de los depredadores. En Hechos 12, cuando Pedro estaba encarcelado y condenado a muerte, un ángel lo despertó en la celda, hizo que las cadenas cayeran de sus manos y lo guió fuera sin que los guardias se dieran cuenta. Estas intervenciones no son relatos antiguos sin relevancia actual, siguen siendo una manifestación del poder de Dios sobre toda obra de maldición y opresión. Las promesas del Salmo 91 están diseñadas para quienes han hecho de Dios su morada. En Juan 15:7, Jesús establece una condición similar cuando dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer en Dios implica más que reconocer su existencia. Es vivir en completa dependencia de su voluntad. Cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, su sustento dependía enteramente de Dios. La nube de su presencia los cubría de día, protegiéndolos del sol abrasador, y la columna de fuego los alumbraba de noche. Nunca les faltó el alimento, el agua ni el abrigo. Pero cada vez que se apartaban de su dirección, enfrentaban calamidades. El peligro de confiar en la propia fuerza en lugar de depender de Dios queda reflejado en la historia de Sansón. Su fuerza era inigualable porque el Espíritu del Señor estaba con él. Pero cuando permitió que su consagración se debilitara y reveló el secreto de su fuerza, perdió la protección divina. En Jueces 16:20, cuando intentó defenderse como lo había hecho antes, descubrió que el Señor ya no estaba con él. La pérdida de la cobertura espiritual lo dejó vulnerable ante sus enemigos. Esta historia es un recordatorio de que no se puede vivir bajo la protección de Dios mientras se transita en desobediencia.
El Salmo 91 también afirma que con los ojos se verá la recompensa de los impíos. Esta declaración apunta a la justicia divina que se manifiesta en el tiempo señalado. En el libro de Esther, Amán tramó la destrucción del pueblo judío, pero terminó colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. En Salmos 37, 35 a 36, David dice: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero pasó. Y he aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. La protección de Dios no solo preserva a sus hijos, sino que también establece su justicia contra aquellos que se levantan en su contra. En el relato del Éxodo, cuando el faraón endureció su corazón contra el pueblo de Israel, se levantaron plagas que devastaron la tierra de Egipto. Sin embargo, en medio del juicio, la mano de Dios protegió a su pueblo. Mientras las tinieblas cubrían a Egipto, en las casas de los israelitas había luz. Mientras la muerte se extendía sobre los primogénitos egipcios, las casas que tenían la sangre del cordero en los dinteles fueron preservadas. Esto es un paralelo directo con la obra de Cristo, quien es llamado el Cordero de Dios. Su sangre es el sello de protección contra toda obra de maldición. El Salmo 91 concluye con la promesa de larga vida y salvación para aquellos que aman a Dios. La historia de Caleb ilustra esta verdad. Mientras toda su generación murió en el desierto por su incredulidad, Caleb permaneció fuerte hasta la vejez, porque confió en la promesa de Dios. En Josué 14, 10 a 11 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. La fidelidad de Dios preserva a aquellos que permanecen firmes en su pacto. La clave para vivir en la realidad de este salmo no está en la repetición de sus palabras, sino en la vida de obediencia y confianza en Dios. Santiago 4:7 lo expresa de manera clara: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia contra el enemigo no comienza con declaraciones de poder, sino con un corazón sometido a Dios. Es en la sumisión a su voluntad donde se encuentra la verdadera victoria. El poder de este salmo no radica en un ritual, sino en la fe genuina en aquel que lo inspiró. Es un recordatorio de que no hay maldición ni ataque del enemigo que pueda prevalecer contra quienes han hecho de Dios su refugio. En Isaías 41, 10, Dios declara: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la seguridad inquebrantable de aquellos que habitan bajo la sombra del Altísimo. El poder del Salmo 91 no se limita a ser un simple texto de consuelo. Su impacto es una revelación que traspasa los límites del tiempo y de la comprensión humana. Cuando Dios declara protección sobre los suyos, no lo hace con palabras vacías ni con promesas sujetas a cambios. Su fidelidad es inquebrantable y su palabra es el ancla que sostiene a quienes la reciben con fe. El enemigo ha intentado desde el principio de la humanidad debilitar la confianza en la autoridad divina, haciendo que las personas crean que están a merced del azar, de circunstancias incontrolables o de fuerzas que operan en su contra sin que haya una solución. Pero la Escritura no deja margen para la duda. En Isaías 54:17 la sentencia es clara: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este es el fundamento sobre el cual descansa la seguridad de aquellos que han hecho del Altísimo su refugio. Las maldiciones no tienen el poder de operar sobre un terreno que ha sido santificado por la presencia de Dios.
No pueden permanecer donde su luz brilla, ni pueden establecerse donde su autoridad es reconocida. Sin embargo, el desconocimiento y la falta de discernimiento han hecho que muchos vivan bajo opresión, sin comprender que la victoria ya ha sido asegurada. La ignorancia de la verdad es una de las herramientas más efectivas del adversario, porque donde no hay conocimiento, hay esclavitud. Jesús lo expresó en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad espiritual no es un concepto abstracto, ni un estado de ánimo pasajero. Es la manifestación del reino de Dios en la vida de aquellos que han decidido creer y caminar en la plenitud de su voluntad. El Salmo 91 expone un principio que es clave en la guerra espiritual. El lugar donde se habita define el nivel de protección que se recibe. Dios no promete cobertura a quienes van y vienen de su presencia según la conveniencia del momento, sino a los que permanecen en Él. La idea de habitar bajo la sombra del Omnipotente implica una relación continua, no un refugio momentáneo en tiempos de crisis. Este concepto se refuerza en Juan 15:5, cuando Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La dependencia de Dios no es una opción entre muchas alternativas, sino el único camino para permanecer firmes ante cualquier ataque. El enemigo no tiene acceso ilimitado a la vida de las personas, pero busca cualquier brecha para ejercer influencia. En Génesis 4:7, Dios advierte a Caín antes de que cometa el primer asesinato de la historia. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esta declaración muestra que la acción del mal no es algo inevitable, sino que hay una decisión de por medio. La obediencia a la palabra de Dios es la fortaleza que impide que el enemigo tenga derecho sobre una vida. Y el Salmo 91 es la expresión máxima de esa protección cuando se vive en fidelidad. La estructura del Salmo 91 revela un proceso que no se puede ignorar. No es un pasaje que simplemente enumera beneficios, sino que establece condiciones, revela principios y declara promesas que se activan en quienes se alinean con la voluntad de Dios. Primero, se habla de la necesidad de habitar en la presencia del Altísimo, porque fuera de esa cobertura, la protección no es efectiva. Luego, se menciona el poder de la confianza absoluta en Dios, reflejado en la declaración de que Él es castillo y refugio. A partir de ahí comienzan a desplegarse las consecuencias de esa entrega total: liberación, protección, defensa contra el mal, asistencia angelical y una vida prolongada bajo la manifestación del poder divino. Los ataques espirituales no son aleatorios ni carentes de propósito. Existen estrategias específicas que el enemigo emplea para desgastar la fe, debilitar la confianza en Dios y abrir puertas a la desesperanza. Uno de los ataques más sutiles es el miedo, porque el miedo es lo opuesto a la fe. Y cuando se le permite entrar, paraliza, ciega y distorsiona la percepción de la realidad. Dios nunca ha operado a través del temor, sino de la confianza en su soberanía. En segundo, a Timoteo 1:7 se afirma: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La protección descrita en el Salmo 91 no es una protección pasiva, sino una barrera activa que solo se sostiene cuando la fe es el fundamento de la vida
El poder del Salmo 91 también se manifiesta en la autoridad que otorga a quienes lo proclaman con fe. No se trata de un amuleto, sino de una declaración que establece el reino de Dios en el ámbito espiritual. En Mateo 16, 19. From the dirt to the dream, I made it mine. This is the crown of the climb. I've been bruised, I've been torn apart, carried storms inside my heart. Every fall, I played my part. Jesús entrega una revelación crucial al decir: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta autoridad no es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino un derecho de todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo y vive en su propósito. La Escritura muestra en múltiples ocasiones que la intervención de Dios no es un acto circunstancial ni un evento aislado, sino el resultado de principios que han sido establecidos desde la eternidad. Cuando en el Salmo 91 se afirma que caerán 1000 a un lado y 10.000 al otro, pero que el mal no llegará a los que han confiado en Dios, se está revelando una dinámica espiritual donde la obediencia determina el nivel de protección. No es un capricho divino, sino la manifestación de una justicia que opera bajo leyes que no pueden ser quebrantadas. La diferencia entre quienes son afectados por la maldad y quienes permanecen firmes no es la ausencia de ataques, sino la fortaleza de la cobertura espiritual bajo la cual han decidido vivir. La protección de Dios no significa ausencia de adversidad, sino garantía de victoria en medio de la batalla. En Romanos 8:37 se declara: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ser más que vencedor no implica no enfrentar conflictos, sino tener la certeza de que el desenlace ha sido determinado por la autoridad de Dios. El Salmo 91 no es una promesa de una vida sin oposición, sino una declaración de que ninguna oposición podrá prevalecer contra aquellos que han sido sellados por la fidelidad del Altísimo. El poder de la palabra de Dios nunca regresa vacío. En Isaías 55:11, el Señor lo establece de manera contundente: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esto significa que cada promesa del Salmo 91 es efectiva y está destinada a cumplirse en la vida de aquellos que la abrazan con fe. La diferencia entre quienes experimentan esa realidad y quienes permanecen en duda no es el acceso a la promesa, sino la disposición del corazón para recibirla y caminar en ella. El enemigo intentará sembrar incredulidad para que el poder de Dios sea limitado en la vida de una persona. En Marcos 6:5-6 se describe cómo Jesús en su propia tierra no pudo hacer milagros debido a la incredulidad de la gente. No porque su poder estuviera disminuido, sino porque la falta de fe impidió que la manifestación de su autoridad se materializara. El Salmo 91 es una declaración de victoria que solo puede activarse en quienes deciden creer sin reservas,
porque la fe no es un sentimiento, sino una convicción que trasciende las circunstancias. La realidad espiritual que revela este salmo no es simbólica ni metafórica. Es una declaración de guerra contra toda obra de maldición, una proclamación de que la luz prevalece sobre las tinieblas y de que el propósito de Dios no puede ser frustrado en la vida de quienes han hecho de Él su refugio. La protección divina es un derecho, pero también un llamado a permanecer en fidelidad. Porque solo aquellos que habitan en la presencia del Altísimo pueden caminar en la plenitud de su poder. El poder del Salmo 91 se manifiesta en la vida de aquellos que han decidido confiar plenamente en Dios. No es un simple conjunto de palabras para ser repetidas mecánicamente, sino una proclamación que establece un principio espiritual inquebrantable. Quienes hacen del Altísimo su morada están bajo una cobertura divina que no puede ser vulnerada por ninguna maldición, ataque o adversidad. La Escritura lo declara con claridad en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. No hay circunstancia ni oposición que pueda prevalecer contra aquel que ha hecho de Dios su refugio. Desde los primeros tiempos, la guerra espiritual ha sido una realidad que no puede ser ignorada. El enemigo busca constantemente formas de debilitar la fe, de sembrar temor y de distorsionar la percepción de la verdad. Sin embargo, la palabra de Dios es un arma que destruye todo argumento y toda obra de tinieblas. En 2 Corintios 10, 4-5 se afirma: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El Salmo 91 no solo habla de protección, sino que revela la estrategia espiritual para vivir en victoria, habitar en la presencia de Dios, confiar en su soberanía y proclamar su verdad sobre toda circunstancia. El adversario no tiene poder sobre la vida de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que permanecen firmes en su palabra. La diferencia entre quienes experimentan la plenitud de la protección divina y quienes viven bajo opresión no radica en el nivel de ataques que enfrentan, sino en la autoridad con la que responden. La Biblia deja claro que el enemigo opera en el terreno de la mentira y el engaño, intentando convencer a las personas de que están desprotegidas, ¿no?, de que las promesas de Dios no son suficientes o de que no son dignas de recibir su protección. Pero la verdad de Dios es inmutable y su fidelidad es eterna. El Salmo 91 proclama que Dios enviará a sus ángeles para guardar a los suyos en todos sus caminos. Esta no es una metáfora ni una expresión simbólica, sino una realidad establecida en la Escritura. En Hebreos 1:14 se afirma: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles no son figuras decorativas ni elementos mitológicos. Son enviados de Dios con el propósito de ejecutar su voluntad y proteger a aquellos que han sido llamados por su nombre. Su intervención no es ocasional ni limitada a ciertos momentos, sino que actúan de manera continua en favor de quienes han confiado en el Señor. El enemigo no tiene acceso libre a la vida de los creyentes, pero busca constantemente abrir puertas a través del pecado, la desobediencia y la incredulidad. En Efesios 4:27 se da una advertencia clave: ni deis lugar al diablo. Esta declaración implica que hay formas en las que una persona puede permitir que el adversario tenga influencia sobre su vida. Pero el Salmo 91 establece el antídoto contra esta realidad: habitar bajo la sombra del Omnipotente. Quienes permanecen en Dios no están sujetos a las estrategias del enemigo,
porque la autoridad divina prevalece sobre toda obra de las tinieblas. Las maldiciones no operan sin un fundamento legal en el ámbito espiritual. En el Antiguo Testamento se establecen principios que muestran cómo la obediencia a la palabra de Dios es la clave para permanecer bajo su bendición. En Deuteronomio 28 se hace una distinción clara entre las bendiciones que siguen a la obediencia y las maldiciones que vienen como consecuencia del alejamiento de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se revela la redención que Cristo ha traído sobre su pueblo. En Gálatas 3:13 se declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La obra de la cruz no solo trae salvación eterna, sino que anula todo derecho que el enemigo pudiera reclamar sobre la vida de aquellos que han sido redimidos. El Salmo 91 afirma que el terror nocturno, la saeta que vuela de día, la peste que anda en oscuridad y la mortandad que destruye en pleno día no tendrán poder sobre quienes confían en Dios. Cada una de estas expresiones representa ataques específicos que el adversario usa para sembrar miedo, debilitar la fe y generar destrucción. Sin embargo, la protección de Dios no es frágil ni limitada. En Romanos 8:31 se hace una pregunta que desafía cualquier temor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La seguridad en Dios no es un sentimiento pasajero, ni una simple expectativa, sino una realidad inquebrantable que se manifiesta en la vida de aquellos que han decidido confiar sin reservas en su palabra. La autoridad de Dios es suprema sobre cualquier poder de las tinieblas. En Filipenses 2:9-10 se establece que Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo y que ante su nombre toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay maldición ni ataque que pueda prevalecer ante la autoridad de Cristo. El Salmo 91 no es una promesa aislada dentro de la Escritura, sino una reafirmación de que el poder de Dios es absoluto y de que su soberanía se manifiesta en la vida de aquellos que permanecen en su presencia. Dios ha dado a su pueblo las herramientas para resistir cualquier ataque del enemigo. En Efesios 6:11 se nos instruye a vestirnos con la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto implica que la guerra espiritual es una realidad que no puede ser ignorada, pero también que la victoria ha sido asegurada para quienes caminan en obediencia y fe. El Salmo 91 es una declaración de esa victoria, una proclamación de que ningún arma forjada podrá prosperar y de que toda lengua que se levante en juicio será condenada. El enemigo intentará debilitar la fe a través del engaño y la incredulidad. En el 1 Pedro 5:8 se nos advierte que el adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero el versículo siguiente establece la clave para resistir, al cual resistid firmes en la fe. La fe no es una emoción ni un concepto abstracto. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El Salmo 91 se vuelve efectivo cuando es proclamado con una fe inquebrantable, con la convicción de que Dios es fiel y de que su protección es real. No hay maldición que pueda prevalecer sobre la vida de quienes han sido sellados con la sangre de Cristo. La Escritura lo afirma con contundencia en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La combinación de la obra redentora de Cristo y la proclamación de su verdad es la clave para vivir en completa libertad.
El Salmo 91 no es solo un salmo de protección, sino un recordatorio de que la victoria ya ha sido obtenida y de que ninguna obra de tinieblas tiene poder sobre aquellos que han decidido confiar en Dios. La cobertura divina es inquebrantable para quienes han hecho del Altísimo su refugio. No es una posibilidad ni una esperanza incierta, sino una certeza establecida en la palabra de Dios. En Isaías 41:10, el Señor lo declara con claridad: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El poder del Salmo 90. Y uno es la manifestación de esta promesa, la declaración de que ninguna maldición puede prevalecer ante la autoridad suprema del Dios Todopoderoso. El Salmo 91 no es solo un refugio en tiempos de aflicción, sino una declaración de guerra contra toda maldición que intente establecerse en la vida de los hijos de Dios. En cada palabra de este pasaje hay un principio divino que revela la naturaleza protectora del Altísimo y la autoridad que otorga a aquellos que permanecen en Él. No es casualidad que a lo largo de las Escrituras se haga énfasis en la importancia de habitar en la presencia de Dios, porque en ese lugar de comunión inquebrantable se rompen las ataduras, se deshacen los planes del adversario y se afirman las promesas eternas. En Proverbios 35, la verdad es innegable. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No hay poder de tinieblas que pueda prevalecer ante quien ha decidido hacer del Señor su refugio. Desde el inicio de la humanidad, el enemigo ha intentado establecer maldiciones sobre aquellos que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Su estrategia no ha cambiado porque sigue operando a través del engaño, la confusión y el temor. Pero la palabra revela que la autoridad sobre toda obra de las tinieblas no está en manos del adversario, sino en quienes han sido redimidos por la sangre del Cordero. Jesús lo dejó claro en Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La protección que se declara en el Salmo 91 no es una simple barrera defensiva, sino una fortaleza impenetrable que destruye toda obra de maldición antes de que pueda arraigarse. La guerra espiritual es una realidad que se libra en el ámbito invisible, pero cuyas consecuencias son palpables en la vida cotidiana. La opresión, la enfermedad, el estancamiento y la desesperanza no son manifestaciones naturales, sino estrategias utilizadas para debilitar la fe y mantener a las personas en un estado de vulnerabilidad. Sin embargo, la Escritura establece que quienes permanecen en la verdad no pueden ser esclavizados por ninguna obra de tinieblas. En Juan 8:36 se proclama con absoluta certeza: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad no consiste en la ausencia de dificultades, sino en la certeza de que ninguna adversidad tiene el poder de determinar el destino de los que han sido llamados por Dios. El Salmo 91 establece que ninguna plaga tocará la morada de aquellos que han hecho del Altísimo su refugio. En un mundo donde la inseguridad y la incertidumbre intentan sembrar temor, esta promesa se levanta como un estandarte inquebrantable. La historia del pueblo de Israel en Egipto es una evidencia de cómo Dios protege a los suyos en medio del juicio. Cuando las plagas azotaron la tierra, el pueblo de Dios permaneció ileso, porque la sangre del Cordero estaba sobre los dinteles de sus puertas. Éxodo 12:13
lo declara. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La protección divina es una realidad que se activa cuando la vida de una persona está alineada con el pacto de Dios. El enemigo no tiene el derecho de tocar a aquellos que han sido sellados por la presencia de Dios. La Escritura es clara al afirmar que hay una diferencia entre aquellos que caminan bajo la cobertura divina y quienes han elegido alejarse de ella. En Malaquías 3:17, Dios mismo hace una distinción. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. La protección del Salmo 91 no es una promesa universal para toda la humanidad, sino un privilegio reservado para quienes han decidido vivir en obediencia y confianza absoluta en Dios. El principio de autoridad espiritual se establece a lo largo de toda la Escritura. No se trata de un simple concepto teológico, sino de una realidad que determina el nivel de victoria en la vida de un creyente. En Mateo 16:19, Jesús declara: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La autoridad para romper maldiciones no proviene de la fuerza humana ni del conocimiento, sino de la posición en Cristo. Aquellos que han sido revestidos de su poder pueden levantarse con firmeza y declarar que ninguna arma forjada contra ellos prosperará. El Salmo 91 proclama que el Señor librará a los suyos del lazo del cazador y de la peste destructora. Estas palabras no son figurativas, sino una revelación de cómo opera el enemigo y cómo Dios interviene a favor de los que le pertenecen. En 2 Reyes 6:16-17, cuando el siervo de Eliseo se sintió rodeado por un ejército enemigo, el profeta oró para que sus ojos fueran abiertos y pudiera ver la realidad espiritual. Y miró, y aquí, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La protección divina no es una idea abstracta, sino una manifestación constante en la vida de aquellos que han aprendido a ver con los ojos de la fe. La Escritura declara que aquellos que confían en Dios no serán avergonzados. El enemigo intentará sembrar duda y desaliento, pero la palabra establece que ninguna obra de maldición puede prosperar sobre aquellos que han sido redimidos. En Romanos 8:37 se proclama una verdad inquebrantable. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ser más que vencedor no significa no enfrentar oposición, sino tener la certeza de que la victoria ha sido determinada de antemano. El Salmo 91 culmina con una promesa de larga vida y salvación. Esta declaración revela que la protección de Dios no es solo para momentos de crisis, sino para toda la existencia. La fidelidad de Dios no es limitada ni parcial, sino eterna e inmutable. En Isaías 46:4, el Señor lo afirma con claridad: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os soportaré. Yo lo hice y yo os llevaré. Yo os soportaré y os guardaré. No hay circunstancia, tiempo ni ataque que pueda anular la protección de Dios sobre aquellos que han hecho de Él su refugio. El poder de este salmo no radica en la repetición mecánica de sus palabras, sino en la fe con la que es proclamado. Es una declaración de confianza absoluta en Dios, un reconocimiento de su soberanía y un acto de resistencia contra toda obra de las tinieblas. La protección divina no es un concepto teórico, sino una realidad que se manifiesta en la vida de aquellos que han decidido caminar en la luz de su presencia.
En Salmos 34, 7, se revela esta verdad con claridad. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta es la seguridad de quienes han aprendido a habitar bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna maldición tiene el poder de prevalecer sobre aquellos que han sido sellados con la presencia de Dios. El enemigo no tiene acceso a quienes han hecho del Altísimo su morada, porque su protección no es temporal ni condicional, sino eterna. El Salmo 91 es más que una promesa de protección, es una proclamación de que la victoria ya ha sido asegurada. La autoridad de Dios es suprema, su fidelidad es inquebrantable y su poder es absoluto. No hay fuerza, circunstancia ni ataque que pueda cambiar la verdad establecida desde la eternidad. Quienes han confiado en el Señor permanecerán firmes y ninguna maldición podrá tocar sus vidas. El Salmo 91 no solo es una proclamación de protección, sino una revelación del carácter inmutable de Dios. Su fidelidad trasciende las limitaciones del tiempo y las circunstancias humanas, y su poder se manifiesta en aquellos que han aprendido a descansar en su presencia. La esencia de esta promesa no radica únicamente en la idea de resguardo ante el peligro, sino en la transformación profunda de quienes eligen confiar plenamente en el Altísimo. No se trata únicamente de evitar la adversidad, sino de caminar con la certeza de que nada en este mundo tiene el poder de alterar el destino de aquellos que han sido llamados por Dios. El verdadero propósito de este salmo no es solo brindar seguridad, sino revelar el significado de vivir bajo un pacto inquebrantable, donde el temor es sustituido por una fe que no puede ser quebrantada. La realidad espiritual que encierra el Salmo 91 no es un escudo pasivo, sino una afirmación de autoridad. La Escritura nos enseña que la vida de quienes habitan en Dios no se define por lo que sucede en su entorno, sino por la presencia del Creador en su interior. No es la ausencia de dificultades lo que distingue a los hijos de Dios, sino la certeza de que ninguna de ellas puede prevalecer. En Filipenses 4:7 se declara que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la simple tranquilidad de quien no enfrenta oposición, sino la fortaleza de quien ha comprendido que su vida está asegurada en las manos del Todopoderoso. El verdadero significado de la protección divina no es solo evitar el daño, sino ser moldeado en el proceso. La vida de fe no se trata de escapar del peligro, sino de atravesarlo con la seguridad de que Dios está presente en cada paso. En Isaías 43:2 se establece un principio inquebrantable. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La promesa no es que el fuego no vendrá, sino que su impacto no podrá destruir lo que Dios ha establecido. La diferencia entre quienes sucumben ante la adversidad y quienes permanecen firmes no está en la magnitud de sus desafíos, sino en la confianza con la que caminan a través de ellos. El Salmo 91 no solo es una declaración de protección personal, sino una invitación a manifestar la gloria de Dios en medio de un mundo marcado por la incertidumbre. La verdadera fe no es aquella que se esconde del peligro, sino la que enfrenta cualquier circunstancia con la certeza de que Dios es más grande que cualquier amenaza. En Mateo 5:14, Jesús declara: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto implica que la presencia de Dios en la vida de un creyente no es solo para su beneficio, sino para demostrar al mundo que hay un reino inquebrantable, un refugio que no se sacude y una promesa que nunca falla. La mayor victoria de este salmo no es solo la protección que otorga, sino
la transformación que produce en aquellos que lo viven con convicción. La confianza en Dios no es un estado pasivo de espera, sino una postura activa de fe. En cada generación, el enemigo ha intentado sembrar temor y desesperanza, pero la palabra ha demostrado ser la única verdad que permanece firme. En Hebreos 13:8 se establece: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su poder no ha cambiado, su protección no tiene fecha de caducidad y su fidelidad no está sujeta a variaciones. Aquellos que han aprendido a habitar bajo la sombra del Altísimo han encontrado una fortaleza que no puede ser derribada y un propósito que no puede ser frustrado. Este salmo no es solo una respuesta al miedo, sino una afirmación del dominio absoluto de Dios sobre toda situación. La Escritura nos muestra que la protección de Dios es mucho más que un refugio momentáneo. Es una realidad eterna que transforma cada aspecto de la existencia de aquellos que confían en Él. No es solo un llamado a evitar el peligro, sino a vivir con la plena certeza de que la presencia de Dios es suficiente en todo tiempo. En Romanos 8:38-39 se proclama una verdad que resuena a través de los siglos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Salmo 91 es más que una serie de promesas de protección. Es la revelación de que la vida bajo la cobertura de Dios no está sujeta a los sistemas del mundo ni a las estrategias del adversario. Aquellos que han comprendido esta verdad no solo viven con seguridad, sino con una audacia inquebrantable. No caminan con temor, sino con la certeza de que el Altísimo los sostiene. No retroceden ante la adversidad, sino que avanzan con la confianza de que cada paso está ordenado por Dios. En Josué 1:9 se nos recuerda: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La protección del Salmo 91 no es una garantía de ausencia de desafíos, sino la confirmación de que cada batalla ya ha sido ganada por el poder del Altísimo. El significado más profundo de este salmo no está en la simple idea de ser resguardado del peligro, sino en la revelación de que Dios mismo es suficiente. Su presencia es el lugar de refugio, su soberanía es el escudo y su fidelidad es el fundamento sobre el cual se edifica una vida inquebrantable. No se trata solo de repetir sus palabras, sino de vivir en la realidad que proclama. En Salmo 125:1 se afirma: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cada promesa del Salmo 91 es una invitación a una vida de confianza total en Dios. No es un amuleto ni un mecanismo de seguridad, sino una revelación de que quienes han hecho del Altísimo su habitación no tienen nada que temer. No hay sombra de variación en la protección de Dios, porque su fidelidad es eterna. En Lamentaciones 3:22-23 se proclama con certeza: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El propósito de esta promesa no es solo brindar seguridad, sino despertar una fe inquebrantable en aquellos que la reciben. La confianza en Dios es lo que permite a sus hijos caminar sin temor, resistir cualquier oposición y permanecer firmes en la verdad.
En Juan 16:33 Jesús declara: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria de Cristo es la base sobre la cual se sostiene la protección del Salmo 91. Este salmo no es solo una invitación a confiar en Dios, sino a vivir con la certeza de que su poder es suficiente. No es un llamado a la pasividad, sino a la firmeza. No es una declaración de fragilidad, sino de autoridad. No es solo una promesa de refugio, sino un mandato a caminar con valentía. Quienes han aprendido a habitar bajo la sombra del Omnipotente han descubierto que no hay fuerza, circunstancia ni poder en este mundo que pueda alterar lo que Dios ha determinado. El Salmo 91 no es solo un texto de consuelo, sino una proclamación de que el reino de Dios es inquebrantable, de que su poder es absoluto y de que su fidelidad es eterna. No hay maldición que pueda prevalecer ante quienes han sido sellados con su presencia, porque su protección no es momentánea ni condicional, sino eterna. La mayor verdad que este salmo revela es que no hay fuerza, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda cambiar la promesa de Dios para aquellos que han hecho del Altísimo su morada.